Muy buenas noches, mi apreciado Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches porque tú estás del otro lado del planeta. Nuevamente, hoy estamos en diferentes localidades de este hermosísimo pedazo de asteroide flotante alrededor del sistema solar que se llama el planeta Tierra, que está bastante convulsionado en estos últimos años. Pero bueno, aquí estamos para, como sociedad, solucionar toda esta cantidad de grandes desafíos del futuro. ¿Cómo estás hoy, Emilio? Excelente, César. La palabra convulsionado nunca estuvo mejor utilizada. Aquí, aquí nos ha pasado de todo en los últimos 3 años. Pero simplemente aquí estamos también para mirar al futuro, porque creo que de todo se aprende. Y si algo es bien cierto, en el contexto de lo que recientemente ha pasado en Turquía y en Siria, si te pones a ver con el tema este del desastre natural ocurrido, yo creo que el gran impacto que tuvo en, digamos, en la mala planificación, en el tema de urbanismo y todo esto, va en total línea con el tema que vamos a tratar hoy, que precisamente habla sobre eso, sobre la urbe y sobre lo que son las ciudades inteligentes. Y cuando hablo de la urbe me refiero a todo el concepto que gira en torno a lo que es la ciudad, el concepto de ciudadanía en torno a una organización social donde hay unos servicios y donde hay una convivencia desde lo urbano, desde lo social, desde lo económico. Y yo creo que es interesante porque hoy va a ser un día especial, vamos a tener a un invitado de lujo y creo que, bueno, me voy a permitir dejarte a ti que lo presentes, donde podemos hablar un poco de lo pasado, del presente y del futuro, porque yo creo que precisamente tenemos que aprender de lo que ha sucedido para mejorar hacia dónde vamos, ¿no? Obviamente esto es un tema que impacta en lo económico, en lo social, desde el punto de vista incluso de la tecnología, porque ya al hablar de ciudades inteligentes es imposible no hablar de la tecnología, pero sin perder de vista el tema de la convivencia humana. Y yo creo que ahí es donde todo esto hace clic. Y yo quisiera en este momento hacer un poco la referencia a eso, precisamente. En mi libro Bienvenidos al Futuro yo hablo sobre ese romper paradigmas, romper moldes, pensar en ese bienestar social para todos desde el punto de vista de la utilización de la tecnología como ese habilitador de digamos, del día a día para que tú puedas tener una vida muchísimo más eficiente, donde tú puedas saber, bueno, a qué hora viene el próximo autobús, a qué hora pasa el próximo metro, si vas a establecer una cita, pues que sea muy fácil desde tu teléfono hacerla. O sea, todo eso que está interconectado, sobre todo hoy en día que a través del Internet de las cosas y de las plataformas que existen, las cosas se hacen mucho más sencillas. Es así, es así. Y mira, bien interesante porque venimos de los programas anteriores hablando casualmente de todo esto, del futuro, de la tecnología. El último programa fue muy interesante, hablamos de la transformación digital y la diferencia entre la digitalización. Y aquí tenemos una oportunidad producto de lo que planteamos también en el primer programa, que eran esos grandes riesgos y amenazas que tenemos nosotros y que convergen en las grandes urbes y las grandes ciudades. Vamos a empezar entonces. Hay algo que me llama muchísimo la atención, que me ha fascinado toda la vida, que es el concepto de civitas, de ese concepto ciudadano que gira alrededor de la urbe, de la ciudad y lo complejo de las ciudades. Las ciudades datan, grandes ciudades que tuvieron en ese momento tecnologías importantes, porque si nos vamos a Turquía en su época, al Imperio Romano, inclusive muchísimo más atrás, vamos a ver que hay alrededor de esas urbes en ese momento que dominaban el mundo. Lo que pasa es que no tenían la capacidad de conectarse tan fácil como nos conectamos hoy, pero tenían una vida social, económica, urbana, centrada alrededor de la tecnología que en ese momento tenían, por llamarlo así, porque era una tecnología. ¿Y quién más que nuestro invitado de hoy, Juan José Pocaterra? Gran amigo, he tenido la oportunidad de compartir con él muchísimos escenarios, tarimas, hablar de conceptos del futuro, de evolución, de emprendimiento, y él accedió hoy a estar con nosotros desde San Francisco. Está en Estados Unidos en este momento, así que fíjate qué interesante. Bahrein, Santiago de Chile, Caracas y nuestro invitado en San Francisco. Así que bienvenido, Juan José Pocaterra. Él es el CEO y fundador de una empresa que se llama Vicua, además de otros emprendimientos
La Guagua es uno de ellos, un emprendimiento de transporte bien interesante. Pero vamos a dejar que sea él con quien vamos a conversar. Así que bueno, bienvenido Juan José Pocaterra. Hola César, hola Emilio, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa y hablando de algo que me apasiona muchísimo, como es el tema de desarrollo urbano y cómo la tecnología influye en él. Así que, y qué mejor que hacerlo con ustedes dos, ¿no? Qué bueno, vale, qué bueno. Bueno, estás en una gran ciudad, porque además es una ciudad muy particular, porque tiene, oye, está en una falla riesgosa también de geofísica, ¿no? Pero es una Total. ciudad que tiene un encanto y además tiene algo maravilloso que es un centro tecnológico y de Así es. emprendimiento extraordinario. Así que bueno, estás en el lugar donde tienes que estar. Vamos a hablar de ciudades, Juan José, y una de las primeras cosas que quiero que nos dejes que nos contextualice un poco para la audiencia, porque este puede ser un tema bastante novedoso, ¿no? Correcto. ¿Qué está alrededor de esta ciudad del presente y qué es el desafío que tenemos que hacer para la ciudad del mañana? O sea, ¿qué está pasando en este momento con la transformación de la urbe como tal? Bueno, a ver, lo primero es, Emilio creo que introdujo muy bien el tema cuando hablaba de la relevancia que tiene el desarrollo urbano para nosotros como especie, como sociedad. Yo siempre digo que hay números que hablan por sí solos, ¿no? Cuando tú ves que la mayoría de la población en el mundo está urbanizada, es decir, vive en ciudades, particularmente además en el mundo emergente, eso ocurre más que en los países, que en ciertos países desarrollados, cuando los comparas por de tamaño o dimensión de sus ciudades. Te invita a pensar el por qué, ¿no? Y lo primero es que si tú agarras a toda la población mundial, los 8 billones de personas que somos, todos cabemos en el estado de Texas, cada uno con un townhouse de 121 metros cuadrados. Eso básicamente implica que a pesar de que existe mucho territorio en el planeta, decidimos por alguna razón vivir muy cerca los unos de los otros. Y eso es el fundamento detrás de por qué es tan relevante hablar del tema urbano. Es porque al final está en la fibra, en el ADN de lo que somos nosotros como seres humanos, que somos seres sociales que buscan en el espacio urbano conectar el uno con el otro, promover innovación, tener acceso a mejores oportunidades y donde hemos comprobado que es que se hace o el ser humano se vuelve mucho más productivo porque conecta con las otras personas y de ahí es donde vienen como las grandes transformaciones que hemos conocido en nuestra historia. Por eso es que de alguna manera hablar de ciudades, para mí particularmente se trata de hablar de la fibra humana y de por qué esto nos mueve, pero también porque hay retos que se derivan de esas ganas que tenemos de vivir los unos encima de los otros en un sitio densamente poblado, que tiene que ver con cómo logramos aprovechar una infraestructura que mientras más demanda tiene, pues más complejo es poderla poner al servicio de todos los que hacemos vida en ella. Y no en vano, estando en una ciudad como San Francisco, que como dices tú, es una ciudad espectacular, centro tecnológico en el mundo, que tiene demasiadas oportunidades y además que es la cuna de la innovación, sigues teniendo retos sociales increíbles en la misma ciudad, desde el tema de los homeless que se ven en las calles de la ciudad, hasta temas de cómo la gente no utiliza el transporte público, por ejemplo, en función de utilizar el vehículo particular, a pesar de ser una ciudad que está altamente gobernada, por llamarlo de alguna forma, por la tecnología o por el escenario tecnológico. Entonces, eso nos invita a que hay algo todavía que descifrar. Si bien han sido una solución, las ciudades han sido una solución para la evolución del mundo y para el desarrollo económico de la especie, bueno, también presentan unos retos gigantes de cómo logramos que sean espacios que promueven mucho más, mejor acceso a oportunidades, infraestructura para todos por igual. Sí, fíjate una cosa, que llama mucho la atención, perdón, Emilio. Quiero saltar con una pregunta que creo que, digamos, nos puede clarificar algunas cosas. ¿Qué define que una ciudad sea inteligente o no? Una buena pregunta. Al final yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido con este concepto, los que trabajamos el tema de ciudades inteligentes, es que históricamente se ha planteado como una dicotomía, o sea, como algo que tú eres o una ciudad bruta o una ciudad inteligente, y eso no es así. Al igual que el ser humano, y por eso trato de atar los dos conceptos a que están muy de la mano, es decir, hablar de ciudades inteligentes no es un tema de tecnólogos, es un tema de cómo evoluciona el concepto urbano que nosotros tenemos para utilizar la tecnología como una herramienta de transformación y de mejora de ese entorno. Y la realidad es que al igual que los humanos, las ciudades tienen gradualidades de esa conversión en ciudades más inteligentes, igual que nosotros. Vas a la escuela, vas a la universidad, luego vas a hacer tu posgrado y así la experiencia te va dando. Y las ciudades igual, en la medida en que van implementando soluciones o van apalancándose en soluciones tecnológicas para solventar esos retos que se generan de tener una aglomeración, una demanda mucho mayor y un estrés mucho mayor en su infraestructura,
a la hora de satisfacer esas necesidades. Entonces, si te puedo resumir algo, es primero, no se trata de que hace a una inteligente u otra, son grados que vamos teniendo. Lo relevante es que lo que hace que vayamos subiendo en esos grados o en esos espacios es que estemos utilizando herramientas como Big Data, analítica urbana, para la planeación, temas de medios de pago digitales para acceder a los bienes y servicios, temas para promover una logística más integral y utilizar menos recursos y por ende más sostenibilidad en el medio ambiente. Bueno, todos esos son elementos que nos van ganando pasitos en ese grado de inteligencia como ciudad para eventualmente llevarnos a lo que sean ciudades cada vez más inteligentes. ¿Y quién decide que una ciudad sea inteligente? ¿Los ciudadanos que se organizan o, digamos, el ente estatal que hace, digamos, una visión futurística? Bueno, yo tengo una visión muy particular de eso, es decir, sin duda creo que eso es un esfuerzo que viene bottoms up, como dicen los americanos, o sea, de abajo hacia arriba, y creo que tiene que ver con cómo el ciudadano va adoptando nuevas tecnologías para poder utilizar esos bienes y servicios o disponer de bienes y servicios en la ciudad de una manera más eficiente. Es decir, y pongamos un ejemplo de cómo hoy navegamos en nuestros vehículos para ir de un punto A a un punto B. Hace unos años, bueno, eso generaba muchísima congestión, muchísimo colapso porque la gente no tenía información de dónde voy a parquear, qué ruta voy a tomar y por ende cómo me distribuyo en la red vial. Y hoy por hoy se nos es muy natural abrir Google Maps o Waze o cualquiera de estas aplicaciones e ir de un punto A un punto B a partir de data que estoy teniendo. Y eso tiene un impacto positivo en la ciudad que a veces es imperceptible para uno en lo individual, pero cuando lo ves en el colectivo, en el agregado, tiene un impacto relevante. Eso hace que el ciudadano sea, para mí, el gran motor de transformación de una ciudad en inteligente. Sin embargo, y es nuestra tesis de Vicua, no podemos dejar por fuera a quienes gobiernan la infraestructura, a quienes tienen la responsabilidad por cómo estamos nosotros organizados como sociedad en la mayoría del mundo, que es los gobiernos, es decir, es ese approach o ese enfoque que es top-down, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo rapidito que fue lo que fue el génesis para nosotros de Vicua. Solo en América Latina hay 15.094 gobiernos locales desde México hasta Argentina. Esos 15.094 gobiernos locales manejan más de 420 billones de dólares en presupuesto anual para crear nueva infraestructura o administrar la infraestructura existente. Creo que no es un secreto para nadie que obviamente esa gestión de esos 420 billones no es la gestión más eficiente de los recursos o no hemos logrado que genere el impacto en nuestros entornos urbanos como quisiéramos. ¿Y cuál creo yo que es una de las razones? Que hemos creído que el tema de transformación digital en el entorno urbano depende mucho más del sector privado y del ciudadano y hemos dejado atrás, hemos dejado en la cola de la madurez de transformación digital al sector gobierno que maneja infraestructura muy crítica de nuestras vidas y los hemos ido como dejando a la cola, bien porque ellos no han tenido la voluntad o bien porque nosotros no hemos sabido ofrecer productos y servicios para ese segmento particular que permite entonces que ese enfoque top-down logre también la transformación de una ciudad en una ciudad inteligente junto con los ciudadanos y con el sector privado. Claro, fíjate una cosa, Juan José, porque me llama mucho la atención, sobre todo el comienzo de este diálogo, porque partimos antes de hablar de tecnología de un concepto netamente social. Correcto. Y si hay una característica que tienen las urbes o que tienen los estados, es que no hay una homologación del el grupo social. O sea, esto lo que es un gran cóctel, un gran hervidero, Así donde es. hay, además que dentro de lo social hay estereotipos, arquetipos totalmente diferentes en comportamientos que tienen gustos y preferencias. Y entonces esto hace muchísimo más complejo la unificación de los beneficios sociales, ¿no? Presumimos que esto tiene, creo que lo estableciste muy bien al principio, esto tiene ciertos niveles, tiene un proceso de decantamiento, donde hay una serie de necesidades fundamentales para todo esto. La pregunta quizás va un poco hacia el concepto de la democratización de la ciudad inteligente, donde lo que aspiramos obviamente es un nivel de calidad de vida, donde todos podamos aspirar, pero el gran conflicto, y ya que presentas este debate, este gran conflicto que tienen los estados entre poder satisfacer necesidades primarias, que es el problema, y lo vamos a abordar ahora más tarde, de las ciudades en América Latina con respecto a otras ciudades, y cómo entonces establecer un programa de desarrollo para crear urbes inteligentes, pues tampoco se trata de una urbe, sino centros de desarrollo que estén totalmente conectados. Sí, yo creo que tú tocas algo muy importante, César, y que conecta con nuestra tesis sobre este tema, que es con la diversidad y la heterogeneidad que existe en el entorno urbano y que desafortunadamente por la falta de herramientas y de tecnología aplicada a la ciudad, los gobiernos como el ente centralizado ese que controla o enfoca y tiene gestión de la infraestructura de arriba hacia abajo,
al final tiene que, por falta de esas herramientas, meter a todo el mundo en un mismo saco y hablar de los ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia, como si fuesen algo monolítico y algo homogéneo entre ellos, y es todo lo contrario. Por eso nuestra tesis es que el camino de la transformación digital en el entorno urbano y de la transición a una ciudad inteligente comienza por tener la data y tomar decisiones basadas en evidencia. Porque hoy por hoy, lo que es una realidad es que si tú te sientas a gobernar una ciudad, a crear política pública, uno de los mayores retos que tienes es cómo logras discernir las necesidades y lo que tienes que hacer a nivel de gestión para cada subgrupo de tu población. Eso que tú acabas de describir en la heterogeneidad es exactamente lo que hoy por hoy no ocurre en nuestros entornos urbanos. Yo creo una política pública, creo una red de transporte y yo meto a todo el mundo en el mismo saco. Todo el mundo tiene que moverse de la zona este a la zona oeste. Y eso no es una realidad. Hay gente que va a gustar por propensión, por características, por disposición. Hay gente que se va a querer mover de una manera, sea caminar, o hay gente que se va a querer mover en vehículo particular. Y es el entendimiento de esas microrealidades lo que hace que tú puedas diseñar y gestionar la infraestructura de manera adecuada. Por eso para nosotros, insisto, todo comienza por tener data, acceso a información precisa en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en el entorno urbano y en la especificidad o la granularidad de cada uno de los subgrupos que hacen vida en el entorno. ¿Cuál sería, César, perdón, para ver si podemos entrar ahora digamos, un análisis un poquito más profundo? ¿Cuáles para ti son las ciudades de referencia en este momento que podemos considerar ciudades inteligentes o ciudades futuristas? Mira, eso me lo preguntan mucho y obviamente también hay siempre un gran pero, ¿no? Cualquier referencia que haga no quiere decir que esa ciudad es inteligente en su totalidad, sino que ha utilizado en determinados aspectos herramientas tecnológicas para convertirse en inteligente. Un caso es Singapur. Yo tuve la fortuna de ir con mi esposa recién comenzando a salir con ella cuando la conocí y ella se sorprendió porque yo le decía que lo que más me impresionaba a mí de la ciudad era que no hacías cola en ningún lado, en el transporte público, ni en ni en un semáforo, no había congestión de ninguno de los servicios. Es decir, estaba muy bien planificada la oferta para la demanda existente en el momento adecuado del día. Eso es algo que hace a Singapur muy inteligente. Es decir, la gestión y el uso de esa infraestructura siendo una ciudad-estado es sumamente óptimo. Evidentemente, no quiere decir que sea inteligente en aspectos sociales, por ejemplo, pues tiene otras debilidades como entorno. Después tienes un Medellín. Medellín es una ciudad que en el año 2012 se ha deteriorado un poquito con gestiones más recientes, pero en el año 2012 ganó la ciudad más innovadora del mundo del premio de Citibank a la gestión urbana que se hace y porque tenía un componente social muy importante. Lo que se hizo con el Metrocable de Medellín, lo que se ha hecho con la gestión muy adecuada del sistema metro subterráneo o superficial, porque en el caso del metro de Medellín pasa por arriba de la ciudad también, es un funcionamiento espectacular. Ha hecho de la movilidad un elemento que usa tecnología para poder acercar diferencias sociales o cerrar brechas sociales en el entramado urbano que existe, especialmente en esa diferencia social que existe entre los sectores populares y las zonas más pudientes de la ciudad. Las ha conectado. Esos son ejemplos muy distintos. Después tiene Copenhagen, que hace un trabajo espectacular con lo que es movilidad sostenible, promoviendo muchísimo el ciclismo y el uso de vehículos alternativos o incluso la peatonalización. Tiene ciudades, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como Nueva York, que no es una ciudad inteligente para nada, pero por ejemplo está utilizando muchísimo la data para prevención del delito, cosa que ojalá ciudades latinoamericanas pudieran tener las herramientas de poder hacer. Entonces, como te digo, hay componentes que no está viendo. Hoy por hoy que pueda existir una ciudad que podemos decir, esta llegó a ser inteligente, te diría que quizás lo que más se acerca a mi criterio es Copenhagen, por cómo funciona. Disculpen. Pero igual tiene componentes que le van a faltar y Copenhagen tiene unas realidades muy particulares de esa ciudad que no necesariamente va a ser aplicable al resto de los entornos urbanos en el mundo. José, cuando hablamos de ciudades inteligentes, porque fíjate qué interesante, pusiste 4 ejemplos diametralmente opuestos. Sí. Uno en Asia, uno en América Latina, uno en Europa. Correcto. Y uno en Norteamérica. Ciudades además con naturalezas culturales también totalmente diferentes. Pero le atribuiste una característica particular a cada una de ellas. Transporte, prevención del delito, obviamente todo centrado en data, ambiente, ecología. ¿Cuáles son los motores? ¿Cuáles son las acciones o las áreas que conforman un concepto sobre el cual se trabaja una ciudad inteligente?
Buena pregunta. A ver, yo veo primero, obviamente hay un área medioambiental que hoy por hoy cobra muchísima relevancia, porque al final sabemos que el gran impacto que tenemos en el medio ambiente lo generamos los humanos. Es decir, hoy ese impacto negativo viene directamente proporcional a cómo nosotros nos organizamos y gestionamos tanto el consumo de los recursos como la producción de bienes y servicios y esa entrega. Entonces, hoy por hoy el tema medioambiental para mí tiene una relevancia importante, que es cómo logramos utilizar cada vez medios alternativos de energización en nuestras ciudades, bien estemos hablando de que estamos utilizando vehículos eléctricos o bien estemos hablando de que, por ejemplo, como hacen en Singapur, se esté produciendo verdes y todo lo que es agricultura vertical, como le llaman, eh, que hace que tú no consumas o no tengas que destinar tantas emisiones de CO2 para poder producir ese elemento tan básico como es el alimento y trasladarlo a la ciudad para poder entonces darlo a los consumidores que lo van a adquirir y que además lo van a consumir. Entonces hay un tema medioambiental que es relevante, hay un segundo tema que es la movilidad. Una ciudad que no se mueve, eso está comprobado en todas partes del mundo, que no se mueve de manera eficiente es una ciudad que no va a funcionar, no genera desarrollo económico. La movilidad es la arteria por la cual pasa la sangre de la ciudad, que somos las personas, son esas arterias por las cuales nosotros confluimos y podemos entonces servir a los distintos objetivos que estamos cumpliendo en el entorno urbano. Y luego para mí el tercer elemento es la gestión de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el espacio público, la cabilla y el cemento que tenemos en el entorno urbano, porque al final hay un elemento físico en hablar de ciudades, hay un elemento geoespacial, pero hay un elemento muy físico que está ahí, que es entonces como nosotros logramos de alguna manera esa infraestructura hacerla mucho más adecuada a las realidades del entorno. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos, por ejemplo, algo que hacen en Miami muy bien, porque ha sido una política pública, cómo utilizas espacios que están destinados para algo y para ser utilizados en una hora pico. Imagínate un estacionamiento, una torre de estacionamiento. La gente, si es una torre de estacionamiento que está en zonas laborales, solo lo va a utilizar de 8 a 6 de 8 de la mañana a 6 de la tarde en su gran mayoría. Después te queda una cantidad de cabilla y de cemento vacío sin utilizar. ¿Y cómo entonces tú haces un repurposing? ¿Cómo haces no sé cómo sería la traducción, pero cómo conviertes ese espacio entonces en la noche de repente en un sitio de hacer ejercicios y entonces estás Sí. dándole utilidad las 24 horas del día? Eso es muy importante porque hoy por hoy conecta con los otros dos elementos. Te cambia cómo te mueves y también te cambia de alguna manera cómo vas a hacer la planeación de ese entorno urbano. Sí. Mira, Podemos saltar un poco a Latinoamérica. En Latinoamérica tú ves algún tipo, o sea, por lo menos dentro de lo que ustedes como grupo de trabajo de empresa en desarrollo, ¿qué países en Latinoamérica están, digamos, de alguna manera punteando? Además, ya mencionaste Medellín, pero ¿qué otros, digamos, al menos tienen la intención? No sé si tienen la posibilidad, pero al menos la intención. Sí. No, ¿Y bueno, qué tal? hay muchas ciudades que están haciendo esfuerzos. Yo además veo con muchísima, yo diría, una mirada muy positiva lo que está pasando con nuevas generaciones de liderazgos en el sector gobierno local de América Latina. Eso va desde lo que está haciendo Buenos Aires, con cómo tú consumes los bienes y servicios de Buenos Aires. Por cierto, una ciudad que ha innovado también en el tema de cómo utilizar blockchain para los trámites y el cómo yo acelero los tiempos de interacción con el gobierno local para tener mi ficha catastral o para tener acceso a un impuesto que tengo que pagar. O sea, cómo optimizo esa relación gobierno-ciudadano. Eso en Buenos Aires está pasando. Santiago ha hecho un trabajo espectacular con movilidad sostenible y con temas de buses eléctricos o una red de buses eléctricos bastante grande, obviamente muy impulsado por gobierno nacional. Entonces, ahí hay un ejemplo muy interesante de lo que está pasando en movilidad electrificada. Luego te comentaba, en el caso de Colombia, no es solo Medellín, lo que ha hecho Barranquilla es espectacular. Barranquilla es una de las ciudades con mejores índices de desarrollo de toda Colombia. El crecimiento que ha tenido es una barbaridad. Y por cierto, algo muy interesante, es una ciudad que pasó de generar hace 8 años alrededor de unos 300 millones de dólares al año en impuestos a generar 1.4 billones de dólares en impuestos en el año pasado. La razón de eso, sin subir la alícuota ni subir la tasa, lo que estaba logrando era que haya una mayor conexión con la gente que está pagando el impuesto, con cómo lo disfruta en determinados bienes y servicios, espacios públicos, acceso a una red como es Transmetro, en fin, a una cantidad de servicios que hacen que la ciudad se dinamice y pueda ir creciendo en el tiempo y pueda ir generando desarrollo económico. Esos son algunos ejemplos
fíjate, de 3 ciudades en 3 latitudes, o en 3 países distintos, mejor dicho, que aplica y que están haciendo innovación. Como eso hemos visto muchos. Yo lo que tengo la fortuna de poder decir hoy en día es que aquello que para mucha gente parece algo imposible de ver en Latinoamérica, cada vez que nosotros hablamos con una ciudad, con un alcalde nuevo en América Latina, nos damos cuenta que la disposición está. Muchas veces lo que no tienen es ni el equipo ni las herramientas necesarias para poderlo hacer, y ahí es donde creemos que una oferta como la CAF está promoviendo, una oferta GovTech o de tecnologías para gobierno que trabaja en el tema de tecnologías urbanas, pues va a tener un impacto significativo en la región en los próximos años. Sí, mira, obviamente aquí hay una cantidad de factores, esto es bastante complejo desde el punto de vista social. La ciudad de por sí es un, un debate, un dilema de naturaleza social complicado, ¿no? Que además para mí está dentro de lo que llamamos problemas perversos. Solucionas algo por aquí, pero está deteriorando otra cosa por otro lado y así Total. sucesivamente. Un cuero seco. Exactamente, un cuero seco. Pero me llama la atención, quisiera no alejarme del esquema latinoamericano, inclusive abordar el tema de Venezuela, de las ciudades venezolanas y cómo estamos nosotros acá. ¿Cuál es realmente el detonante? Obviamente aquí hay muchísimo de innovación. Has planteado elementos innovadores con el ejemplo de la infraestructura en Miami, que tiene un cambio de uso para otra cosa. Hay un proceso definitivamente de conciencia diferente. Hay un proceso de conciencia política cuando mencionan el nuevo liderazgo que hay. Pero los obstáculos que hay para desarrollar todos estos proyectos que no son definitivamente de corto plazo y cuyos resultados no los ves tan rápido. Entonces, Total. esos desafíos, ¿y qué pasaría, Juan José, si no lo hacemos? Bueno, si no lo hacemos, lo que vamos a tener es que nuestras ciudades no van a convertirse en un epicentro de desarrollo económico. Hay un libro que me gusta mucho, lo recomiendo, se llama El triunfo de la ciudad, de Edward Glaeser, es el autor, un economista urbano muy conocido, tiene varios libros, este particularmente fue su primero, y él hace un estudio econométrico de la correlación que existe entre desarrollo urbano y crecimiento económico, y cómo mientras más población urbana existe, pues mayor incidencia en el crecimiento de las ciudades y por ende también de los países, pues se va a dar. Ahora, hemos visto que en determinadas zonas donde hay un umbral de población alto, Latinoamérica es un caso, donde hay un umbral poblacional alto que vive en entornos urbanos, no necesariamente se traduce en desarrollo económico. Y la razón es porque hay unos bloqueadores importantes a nivel de la ciudad que están evitando que esa productividad se desencadene o se destape, porque no hay la interacción entre humanos de manera satisfactoria y de bajo costo de transacción. Un ejemplo es la movilidad. Moverse en Latinoamérica, que es una de las regiones con mayor congestión del mundo, para darles una idea, el grueso de la persona que hace un commuting en América Latina pasa alrededor de 16 días de su vida al año haciendo el commuting. Eso en el tiempo estimado de vida de un latinoamericano son 3.28 años que va a pasar yendo de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y eso es porque es absolutamente improductivo. ¿Qué pasa si nosotros, fíjense que recortáramos a la mitad de ese tiempo? No son 3 años y medio, son 1.5 años. Bueno, eso es un año de productividad que le estás dando al ser humano y hagamos ahora y multipliquemos eso por los 200 millones de pasajeros que se mueven en transporte público en América Latina. Es una barbaridad de capacidad productiva que hoy tienes trabada por falta de tecnología y de infraestructura adecuada, que si la destapas y la desencadenas, el crecimiento que genera es brutal. Eso para mí es el mejor ejemplo de qué pasa si no hacemos algo y si no actuamos. Por eso para mí hablar de ciudades inteligentes y obviamente tocar el tema de movilidad como una de ellas es algo que es muy relevante hacer hoy, no mañana. Esto tiene que ser hoy y tenemos un rezago muy importante en la capacidad de actuar. Y eso, de alguna forma, tiene una conexión con que los actores que tenemos que hacer que esto pase somos nuestros principales obstáculos. Hoy, si tú le dices a un latinoamericano que su ciudad va a invertir en tecnología de Big Data para analizar el tema de seguridad, por ejemplo, arruga la cara. Porque, oye, pero es que si a mí me falta agua potable, por ejemplo, que es algo súper importante. Entonces, nosotros mismos bloqueamos que este tipo de cosas se hagan porque se ven como adquisiciones suntuosas. No estoy diciendo que todas se hacen bien, obviamente hay un tema de procura pública que hay que saber hacer y canalizar, pero la realidad es que como ciudadanos tenemos que exigir que los gobiernos modernicen y tecnifiquen su capacidad. Luego está del lado del gobierno esa incapacidad que tiene que ver con know-how. Nuestros funcionarios y nuestros, especialmente administrativos de carrera, no han estado acostumbrados a utilizar estas nuevas herramientas para poder generar política pública. Entonces pasa mucho, y lo vemos con ciudades
que están tomando decisiones de hacer un metro en Quito, por ejemplo, lo están tomando con base en un estudio de movilidad que se hizo hace 5 años. Hermano, hace 5 años no había una pandemia, hace 5 años no existía Uber, Cabify y todas estas aplicaciones en tu ciudad. ¿Cómo estás tomando decisiones con base en una data que tiene 5 años de rezago? Es como que nosotros hagamos eso en nuestros negocios. Sería impensable, seríamos un negocio súper fracasado porque ya ni siquiera hubiésemos arrancado. Entonces, hay una realidad que está en la capacidad, otra en la disposición ciudadana y por último, obviamente, en que haya tecnologías más asequibles y mejor diseñadas y pensadas para los contextos urbanos, en este caso latinoamericanos, que es a lo que a mí me concentra mucho, me quita el sueño, porque sé que somos una región que teniendo 82% de la población viviendo en ciudades, tenemos una oportunidad brutal de ser un centro económico poderoso y algo nos tiene trabados. Ese algo para mí es que nuestras ciudades no están bien gestionadas. Y fíjate qué interesante, porque hablas también de una cosa que no solo es la movilidad, cuando diste el ejemplo de las cadenas de bloque que hacen que la cercanía también en transacciones sea Correcto. parte de este juego y la nueva dinámica. Mira, Juan José, perdón, Emilio, yo estoy muy curioso de saber, y la audiencia debe estar muy curiosa de saber qué hace Vicua para todo esto. No, bueno, nosotros en el caso de Vicua lo que hacemos es que desarrollamos una plataforma que permite a los gobiernos locales capturar data de múltiples fuentes de qué está pasando en la gestión de residuos, en el alumbrado, en las obras públicas, en la movilidad, en fin, en la generación de impuestos. Todo eso lo capturamos y lo procesamos en tiempo real para poderle dar justamente a los tomadores de decisión una mejor capacidad o una información mucho más oportuna y precisa para tomar decisiones y luego con ciertos modelos de datos que se pueden aproximar a inteligencia artificial, pero digamos, son caminos que vamos dando con el cliente, pues le generan a todo el entramado burocrático de la gestión urbana, que gestiona el urbano, le genera opciones y alternativas de cómo optimizarlo. Y eso te ponía el caso de Barranquilla. El simple hecho que antes no pasaba, de tú poder conectar que cuando tú haces una obra de mantenimiento de un espacio público en la ciudad, inmediatamente quienes hacen la gestión de cobranza del impuesto predial hacen un acercamiento positivo con los ciudadanos, dando un incentivo y diciendo, mira, si haces un pronto pago, podemos generar más planes como este. Generó un crecimiento del 11% en el impuesto predial en 1 kilómetro a la redonda de cada obra en la ciudad de Barranquilla. Ese es el tipo de decisiones que tú puedes tomar cuando tienes la data y tienes las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Eso es lo que nosotros hacemos de Vicua, que es básicamente maximizar la capacidad del funcionario por ser un actor que gestiona unos recursos y una infraestructura que es muy crítica, muy difícil de gestionar por la heterogeneidad que tú comentabas, hacerlo de una forma más inteligente y por ende construir ciudades inteligentes, que pasa por tener personas que las gobiernan, que son más inteligentes o con mejores herramientas. Creo que ya estamos casi cerrando y de verdad que ha sido muy provechoso, productivo y desafortunadamente cuando uno está disfrutando de estas cosas el tiempo pasa Se te va el tiempo, rápido. sí. Pero fíjate que a nosotros nos escuchan, digamos que muchas personas, muchos empresarios, sobre todo, digamos, en el área de emprendimientos, nuevas tecnologías, etcétera. Pero también nos escuchan muchos jóvenes, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que hay que hablarles a ellos, y aquí es donde yo quisiera, ¿qué le recomienda Juan José Pocaterra a estos muchachos que nos están escuchando hoy, que estudien para prepararse para ese futuro que está relacionado con toda esta urbe, todo el tema de las tecnologías y toda la integración social? Mira, lo primero es que hay un mercado brutal en una oportunidad de mercado gigante. Lo dije al principio con la cantidad de recursos que se dedican a gestionar lo urbano, pero lo segundo es que al final, incluso si tú vas a vender un producto y servicio, si quieres tener un pequeño abasto o un pequeño local comercial, saber qué pasa en el entorno urbano es tu mejor indicador de qué va a pasar con tu negocio. Es tu mejor predictor incluso de hacia dónde puede ir y hacia dónde puede crecer, más allá de la demanda puntual que estás generando de tu producto, de tu servicio en un núcleo muy concentrado en la ciudad. Entonces, lo primero es que este tema tienen que conocerlo y hablarlo, porque hablar de ciudades es hablar de mercados, de demanda agregada, que cualquiera que quiere ser exitoso en este mundo tiene que conocer. Lo segundo es que hoy por hoy, como decía antes, hay una carencia de servicios o de productos que están dedicados hacia gestionar la infraestructura urbana o hacia los gobiernos locales. Eso para mí representa otra oportunidad. Yo siempre he sido muy vocal o muy visible en eso de comentar que hoy por hoy creo que una de las grandes oportunidades que tenemos en Latinoamérica es que haya emprendedores que estén chocándole a los temas trascendentales de infraestructura y gestión urbana. ¿Por qué? Porque la plata está ahí, la ineficiencia está ahí, por ende la oportunidad de mercado también. Que es difícil porque sabemos que lidiar con esa heterogeneidad que existe en el pensamiento urbano y la gestión urbana es complejo. Bueno, pero los problemas difíciles son los que hay que chocarle, ¿no? No los facilitos que
que de repente pensamos con solo sacar un app y listo. Y ahí es donde yo creo que el mundo emergente, particularmente los latinoamericanos, tenemos que concentrar nuestra capacidad de innovación en generar soluciones a problemas trascendentales. Es lo que hemos buscado hacer con Vicua, es lo que hacemos con la guagua en temas de movilidad y cómo transformar o ser disruptores de la movilidad masiva para el viaje casa-trabajo y trabajo-casa. Y hay muchos otros emprendedores que lo están haciendo, pero todavía el espacio es infinito. Chévere. Bueno, yo voy a aprovechar para que justamente estas personas que nos están escuchando pues interactúen con nosotros aquí en el chat, pongan allí sus ideas, comentarios, preguntas. Nosotros con mucho gusto les vamos a ir respondiendo. Y una cosa que también creo que es importante, digamos, ya para cerrar y concluir esta maravillosa presentación o esta maravillosa conversación. Yo en mi libro menciono algunos approaches, algunos enfoques que se han hecho en las ciudades inteligentes, precisamente pensando en el hecho de la alimentación, ¿no? Y ya yo he visto que hay granjas que se están construyendo, digamos, en las zonas, digamos, en los entornos de estas ciudades inteligentes para facilitar no solo la movilización, sino también, por supuesto, el acceso a frutas frescas, a vegetales frescos, y esto maximiza la utilización desde el punto de vista urbano, el tema de la utilización orgánica, los compósitos, estas cosas. Entonces yo creo que cuando nosotros logramos, y tú de una manera magistral lo dijiste muy bien, cuando nosotros logramos integrar toda la parte social, la parte económica, la parte tecnológica, sobre todo la parte de la visión desde el punto de vista estratégico de cómo ese urbanismo tiene que funcionar eficientemente, yo creo que también hay que ver el impacto ambiental, y el impacto ambiental también pasa por ver esto, ¿no? Entonces no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, no, digamos, estando muy de acuerdo contigo, a ver, uno de los grandes elementos a transformar en el entorno urbano es la cadena de suministros, especialmente de alimentos y toda la cadena de valor, hasta incluso su disposición. Hoy por hoy hay una realidad que es todo esto que se llama economía circular, que en las ciudades es donde hemos encontrado espacios fértiles para poder desarrollarlo, que es como digamos, el desecho, o lo que antes se consideraba el desecho de un proceso, como puede ser el comer y generar con esos desechos, es por hoy el residuo de algo o de un nuevo proceso productivo que podemos estar teniendo. Un caso de eso es el compost que tú mencionabas. Es decir, las ciudades, al estar tan cerca y que la interacción esté en espacios tan concentrados, permite que toda esa cadena de valor, desde la producción de un bien hasta su reutilización, que es lo que se quiere con la economía circular, ocurra de una manera mucho más eficiente, más rápida y con menor costo de transacción. Esa oportunidad hoy no se puede desaprovechar. Por cierto, eso no es solo en la alimentación, eso aplica en la alimentación, eso aplica en el uso de energía y eso aplica en el uso del agua, que son tres recursos que todos sabemos, pues no es que son escasos, porque cada vez estamos descubriendo más fuentes inagotables de esas tres cosas, pero es una oportunidad de mejora desde el punto de vista de la huella medioambiental que estamos dejando. Perfecto. Un cierre, César. Bueno, Emilio, seguimos con los grandes desafíos. A mí me encanta el conocimiento porque mientras uno más conoce, más desconoce en el contexto universal, ¿no? Y este tipo de debates son sumamente complejos en términos que le estamos añadiendo no solo más información, sino a un paso, una celeridad que implica un nivel de comprensión. Estamos viendo grandes transformaciones en la inteligencia artificial que ya están teniendo un impacto en la manera como nos estamos comportando, cómo se comporta inclusive la manera de buscar data, buscar información, alimentar recursos. Entonces, creo que vienen grandes desafíos que hay que ponerle encima ya a problemas muy complejos. Agradecido, Juan José, por haber compartido con nosotros este gran tema. Te digo algo, aquí hay mucha tela que todo está totalmente conectado. Creo que no va a ser la primera vez que vamos a estar en esto. Esto da para otro libro de Emilio, así que estoy seguro que lo vamos a estar viendo por ahí. Sí, que puede ser algo así como bienvenido al futuro. Ups, el futuro llegó, ¿qué hacemos? O sea, el futuro de la ciudad llegó, ahí tienes el título, Emilio, ya te lo dieron. Sí, sí. No, hay demasiados elementos relacionados y de verdad que estoy muy emocionado con este podcast de hoy, de Futurist. Para mí ha sido maravilloso, muy, como se dice, enlightening. De verdad que me parece que nos hace abrir los ojos, sobre todo en una realidad que a veces nosotros ignoramos, sobre todo en Latinoamérica, donde de alguna manera estamos distraídos, estamos pendientes de otras cosas porque las mismas ineficiencias nos hacen distraer. Pero yo creo que es importante hablarle justamente a esos emprendedores que nos están oyendo, a esos jóvenes que nos están escuchando,
para que se focalicen. Es como cuando uno ajusta un poco el foco para ver hacia dónde realmente hay que mirar. Y tú muy acertadamente has dicho, pues hay que pensar en el tema ambiental, en la eficiencia de los recursos, en la interacción y sobre todo que de alguna manera exista esa armonía entre lo que es la parte humana y lo que es la parte de la De acuerdo. infraestructura. Que no sea solamente, como tú bien dices, cabilla y acero y concreto, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, muchísimas gracias, muy agradecido a ti, a César, también a Carmen Salzano, que siempre nos está apoyando desde el punto de vista de lo que es la edición y todo lo que es el trabajo de producción. Encantado una vez más, José, y bueno. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y mucho éxito con el podcast. Bueno, y Excelente, para gracias. todos los que nos sintonizan, recuérdense que la semana que viene vamos a tener más temas de Futurist, así que se conecten. Es importante el ecosistema, es importante saber de ustedes, así que los esperamos. Chao, chao. See you next week. Saludos.